de conectar el CRM con las campañas de paid, ya redujimos el coste por lead un 76%. En el momento en el que me desentendía de lo que sucedía en ventas o en otros departamentos, las campañas no les funcionaban, ¿no? Fijas en lo que realmente importa, puedes mejorar mucho tus campañas de paid. Soy María Monràs, líder de la vertical de consultoría en Hanbai, y cada semana te traigo conversaciones poderosas con CROs, Heads of Sales y referentes en ventas que están redefiniendo cómo se crece en el mundo B2B. Prepárate para descubrir estrategias de alto impacto, aprender de los desafíos reales detrás del crecimiento comercial y motivarte a llevar tu equipo y tus resultados al siguiente nivel. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer Muy bien, ¿y tú, tenerte María? hoy. Placer estar aquí. Vuelta de vacaciones, todo arrancado, ¿no? Sí, la verdad que bueno, yo llevo preparando el comienzo desde la última semanita de agosto, que me gusta volver un poquito antes para que luego no me pille el toro, pero sí, ahora se nota que ya todo el mundo cada vez más mails, cada vez más actividad, o sea, que se nota así. Y para empezar, cuéntanos brevemente un poco sobre tu trayectoria, cómo has llegado a donde estás ahora. Hoy nos vamos a adentrar en el gran mundo de paid media y lo vamos a enfocar un poco a B2B, a SaaS, así que creo que hay mucha gente que va a estar interesada en escuchar cuáles son tus herramientas. Bueno, genial, María. Pues nada, yo también espero que esto pueda servir y pueda aportar algo de valor, porque mira, yo brevemente, mi historia, bueno, yo me dedico, soy consultor senior de Paid Media, sobre todo especializado en la parte de leads. Y yo empecé mi carrera pues trabajando en producción de contenido y en agencia de publicidad. Empecé pues en Ogilvy, en una grande. Y de ahí ya pues no te voy a contar toda mi carrera, pero que he pasado por empresas de SaaS que vendían a nivel internacional. En alguna de ellas he liderado la parte de growth, en otras me he dedicado solo al performance y me he especializado mucho pues, en la parte de captación digital, concretamente en plataformas digitales. Pero claro, al trabajar en SaaS, pues no entiendo el paid media como algo totalmente separado, sino que lo entiendo como una parte del todo, porque si no estábamos pendientes de, al final por fallo y error, ¿no? Si cuando yo trabajaba en performance en una de estas empresas de SaaS, en el momento en el que me desentendía de lo que sucedía en ventas o en otros departamentos, las campañas yo veía leads, pero luego no les funcionaban, ¿no? Para mí vengo un poco de ahí y justo de ese aprendizaje en empresas de software es que fundo mi boutique de consultoría PPC, entendiendo el pain que me encontraba, que nos encontrábamos nosotros desde dentro, ¿no? Yo, por ejemplo, como Head of Growth tenía una agencia contratada de paid y bueno, pues esta forma de entender, que luego si quieres hablamos de ello, ¿no? Pero esta forma de entender el paid como una parte integral de la empresa y no como algo totalmente aislado en el que solo te fijas en leads y demás, nos ayudó a tener éxito realmente. Ahora mismo en lo que estoy desde hace 9 meses es en este modelo de consultoría, ¿no? Que se distancia bastante del modelo de agencia porque da un servicio mucho más personalizado. Y con eso llevo 9 meses, de momento bien, y de ahí vengo un poco también. Bien, me gustaría que nos cuentes un poco más acerca de este enfoque porque ya vemos que sobre todo en SaaS, pero en proyectos B2B más jóvenes se plantea ventas y marketing como un todo y vemos que funciona muy bien. Así que ya nos contarás un poco más acerca de esto y qué acciones haces para que esta vinculación exista, ¿no? Y haya una reciprocidad. Hablémonos de alguno de tus proyectos para entrar en contexto, ¿no? ¿Podrías contarnos algún caso de éxito, qué decisiones o qué acciones has tomado o crees que fueron clave para lograr resultados en paid? Sí, claro, o sea, bueno, te podría contar bastantes, ¿no? De los proyectos en los que he trabajado, tanto en equipo interno como desde fuera. Pero yo creo que, bueno, te puedo contar así los más recientes. Por ejemplo, un SaaS B2B con el que podemos sacar algún aprendizaje, ¿no? Que con pocas cosas, o sea, si te fijas en lo que realmente importa, puedes mejorar mucho tus campañas de paid o tu CPL, tu cualificación, fijándote en lo que realmente necesitas fijarte y no haciendo 80.000 cosas a la vez, ¿no? Que muchas veces lo que nos pasa es esto. Me vino un cliente que tenía campañas en Google invirtiendo entre 3.000 y 8.000 euros al mes y tenían
tenían un CPL, pues no sé si eran unos 170 euros o cosas así, y luego la cualificación, pues cuando les preguntaba, me decían, bueno, creemos que más o menos entendemos que esto es lo que estamos vendiendo. Claro, Contextualizamos, CPL es coste por lead. gracias. Sí, el coste por cada usuario que conseguíamos que rellenara el formulario de la landing que estábamos utilizando en los anuncios de Google Ads, ¿vale? Entonces, claro, aquí solo con conectar el CRM, donde te llegan los leads, ¿no? Donde te llegan los clientes potenciales, cada vez que rellenan un formulario de la web, ¿no? Que tienes conectado un software, ¿no? En el que se te van poniendo todos los usuarios. Bueno, pues solo con esa acción de conectar el CRM con las campañas de Paid, ya redujimos el coste por lead un 76%, que es Vale, una wow. locura, es una locura. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque tú puedes intentar adivinar lo que va a funcionar mejor dentro de una plataforma, como puede ser Google Ads, ¿no? Puedes, por supuesto que sí, analizar el CPC, es decir, el coste por clic que tienen tus palabras por las que inviertes en publicidad. Puedes mejorar la calidad de los anuncios y conseguir lo que llamamos un CTR, un click-through rate, es decir, conseguir que de las palabras clave que tú estás apostando, por así decirlo, ¿no? En las que estás poniendo tu dinero, los anuncios resuenen suficiente con el usuario como para que haga clic a la landing, ¿no? Pero si la plataforma, que es cada vez más inteligente, no tiene la información, o sea, que necesita para optimizar, es decir, a la plataforma le tendríamos que dar la información de lo que nosotros queremos que nos consiga. Entonces, a más información le demos, va a ser mucho mejor que cualquier... podemos hacer 800 landings, 800 anuncios, que hay que hacerlo, pero va a ser mucho más valioso para la plataforma poder conectar esto. Entonces, con este cliente hicimos una labor de consultoría en la que ellos querían hacer un montón de pruebas y no sé, y nos parecía fantástico, pero cuando hicimos esta pequeña acción, que sí que es verdad que a nivel técnico a veces pues cuesta un poco y da pereza, dicho mal y pronto, pero es que son cosas que realmente marcan la diferencia. Entonces, pues, por ejemplo, este cliente, ya te digo. Luego, además, la cualificación era muy buena y con esa pequeña acción. Porque antes de tener conectado a la landing con el CRM, ¿qué tenían? O sea, recibían info request por email. Claro, ellos tenían su CRM. O sea, si lo que el usuario que rellenaba el formulario les llegaba al CRM. Lo que faltaba era la conexión de la información que llega al CRM con las campañas de Paid, es decir, con Google Ads. Entonces, esa conexión, que ya tienes CRM, que te está llegando la información, esa conexión que se puede hacer a través de Zapier, a través de distintas herramientas, dependiendo de qué CRM tengas y tal, puedes hacer la integración de diferentes formas, pero esa conexión fue la que no tenían, que hicimos y que supuso una gran diferencia. Y bueno, todos sabemos que paid media al final son muchos números, muchas métricas, y me gustaría que nos contaras cuáles son esos números que tú sueles seguir para evaluar si una campaña está funcionando bien. Y luego, ¿cómo interpretas estos números? Buah, esto, claro, es un gran tema porque bueno, Para aquí, mí es lo más difícil. O sea, a mí cuando un CEO me dice, oye María, ¿cuánta pasta tengo que meter? O sea, es que no tengo ni idea. No sé si tengo que meter 1.000, 2.000, 10.000 y luego esto, ¿qué es lo que me tiene que convertir, no? O sea, si yo invierto 3.000 euros en Google Ads y en Meta, ¿esto qué me tiene que llevar? ¿Me tiene que llevar un lead? ¿10 leads? ¿100 leads? ¿Cuál es el coste de adquisición? Pues aquí es como el gran océano azul. Ya sabemos que hay que hacer prueba y error, pero los profesionales de esto, o sea, ¿qué guías dais o qué es lo que vais a medir para saber si estáis dando con la tecla correcta o no? claro, yo aquí partiría de dos posibilidades de escenarios, ¿no? Un escenario en el que tienes histórico, que es el ideal, ¿no? En el que llegas y tienes cierto histórico de campañas, cierto histórico de qué ha pasado con esos leads que han llegado por campañas. En ese caso, vamos al histórico, analizamos cuál es el coste que tenemos actualmente por lead y qué conversión tiene. En el mejor de los casos tendremos un tracking de dónde ha venido el usuario, en el peor no, por lo tanto tendremos que hacerlo a más o menos estos leads. Solo tenemos campañas activas en Google Ads y esto ha venido de Google Ads, seguramente. Pero bueno, ya tenemos cierto histórico del que partir. En el peor de los casos, no tenemos cierto histórico del que partir, que digamos que sería el caso más complicado, ¿no? En ese caso, que yo creo que es
el más heavy, yo parto mucho de una investigación de mercado, es decir, nos podemos ayudar, tenemos a nuestra disposición y sobre todo hoy en día herramientas de sobra para más o menos poder llegar a plantar números en un Excel. Que no nos olvidemos que luego van a ser números en Excel, luego tendremos que comprobarlo y ahora si quieres nos metemos en esa parte, ¿no? El cómo comprobarlo. Pero de primeras yo utilizaría, por ejemplo, si tenemos información sobre otros players de nuestro sector, buscar información sobre ellos porque muchas veces vas a encontrar cuál es su presupuesto. Por ejemplo, una ronda de financiación que hayan conseguido recientemente o entrevistas de los CEOs y founders que ahí vas a poder encontrar normalmente que les preguntan por el CAC. Tenemos ChatGPT para que nos busque todo este tipo de información que nos ayude a ahondar precisamente en nuestro sector, cuánto puede ser el coste por lead de nuestro sector. De hecho, hay muchas páginas a nivel mundial que tienen estos datos, que recopilan estos datos. Muchas veces nos los vamos a encontrar a nivel americano, porque son siempre los que están ahí a la última y al toque, ¿no? Pero bueno, ya nos puede servir como una base para decir, bueno, un SaaS de mi estilo en Estados Unidos, que sobre todo tiene presencia en California y en Nueva York, pues está teniendo este CPL. Venga, pues vamos a partir de esa base, vamos a rebajar un 33% el CPL porque estamos en España y entendemos que nuestro ticket medio es un poco menor que el suyo, el porcentaje en el que sea, y aplicamos ese porcentaje de descuento, por así decirlo, a nuestra base de hipótesis de CPL. Y por ahí ya podemos empezar a tirar, ¿no? Luego también tenemos disponibles ya no solo para plantear más a nivel estratégico de qué canales utilizar, por ejemplo, tenemos a nuestra disposición bibliotecas de todos los anuncios que están en Google Ads, en LinkedIn Ads, en Meta o en TikTok. Tenemos bibliotecas de estas plataformas 100% gratuitas que nos podemos meter a buscar a la competencia para ver si están, en qué plataforma están y con qué tipo de anuncio están utilizando, ¿no? Entonces, esto también nos va a ayudar a plantear nuestra estrategia, no solo a la hora de plantear un Excel, ¿no?, con posible CPA o que podemos tener a nivel de campañas, sino también de canales por los que empezar quizá, ¿no? A lo mejor no tenemos el CPL concreto por canal, pero si nuestra competencia, si tenemos 2 players en la Unión Europea de los más grandes o pues que tienen campañas en Google Ads y aquí en España que nos estamos planteando empezar, pues a lo mejor es una buena idea ver qué está sucediendo con players de España en Google Ads. Entonces, ir avanzando tirando de ese hilo, ¿no? Yo creo que es una buena idea. Una Perdona, vez María. tenemos... Y para terminar, sí que analizaría nuestros propios costes. Es decir, toda esa investigación, digamos que es de nosotros, o sea, de puertas para afuera, y ahora iría de puertas para adentro. Es decir, dependiendo de la fase en la que estés, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto es mi ticket medio y cuánto estoy dispuesto a asumir, ¿no? Y entonces también hacer el match de, oye, pues si creo que en base a investigación externa mi CPL en Google va a ser mayor que mi CPL en Meta, pero luego voy a convertir más en Google y esta es mi hipótesis, ¿me compensa con el ticket medio que tengo actualmente o no? Entremos un poco más allí, es decir, para una empresa que empieza o que no empieza pero nunca ha invertido en paid, pues ya lo sabemos, no tenemos métricas, lo que tenemos que hacer es benchmark y sacar datos de la competencia principalmente. Luego, para una empresa que ya viene rodada, ¿no?, y que ya está invirtiendo y ya está pues ajustando un poco sus inversiones en paid, ¿qué métricas tienen que estar mirando? O sea, ¿qué 3 son las fundamentales que no tenemos que perder de vista? Y de media, ¿qué ratios o qué coste por lead deberíamos estar viendo? A ver, o sea, en cuanto a métricas, coste por adquisición, retorno de la inversión, así como más a high level, ¿vale? Coste por adquisición, retorno de la inversión, lifetime value y porcentaje de cualificación. Es decir, de los leads que capturamos, cuántos de ellos ventas nos dice que, oye, se pueden sentar con ellos a hablar y tiene sentido, más allá de que luego lo conviertan, que considero que eso ya es una métrica más de ventas. Pero sí que tiene sentido analizar ese porcentaje de los leads que traemos, y esto está muy relacionado con un tema que creo que luego tocaremos, ¿no?, del modelo de negocio de las agencias. No podemos quedarnos, o sea, cuando trabajamos el paid, no podemos quedarnos solo en, oye, CPL, ¿cuánto nos cuesta el lead? Te estoy trayendo leads a tanto precio y rellena el formulario y ahí me quedo, ¿no? No, tenemos que ir más allá. ¿Cuál es el porcentaje de cualificación a MQL, Marketing Qualified Lead? Es decir, ¿cuántos de esos leads ventas te dice que está contenta, por así decirlo,
con los leads que están llegando. Que cumplen el scoring, que cumplen con los criterios de target market. Eso es, eso es. Y luego ya, pues si vamos metiéndonos un poco más en campañas, pues ya te podría hablar de impresiones, CTR, clics, coste por conversión, etcétera, ¿no? Pero yo creo que a high level, para que pues, alguien que no sepa de paid, pero sí que le interese el performance, pues pueda entender si está funcionando o no, creo que estos serían los principales KPIs. Vale. Te voy a hacer una pregunta que me hacen muy a menudo. Vale. CEOs o CREOs. Oye, que un lead me cueste 250 euros, 300 euros, ¿está dentro de lo que me debería costar o no? Vale, Mi respuesta es, depende, ¿no? Pues depende de tu ticket medio, depende de tu producto, depende del mercado, depende de la competencia. Pero, tú que ves distintos sectores, ¿te podrías mojar allí un poco? A ver, o sea, mira, depende de tantos factores, depende para empezar de la plataforma donde lo estés captando, porque no es lo mismo captar leads en Google que en Google en Search, que de primera se entiende que es una demanda activa, es decir, está yendo a buscar ya tu servicio o producto, ¿vale? Que eso normalmente en el caso de los SaaS nuevos es difícil, pero si lo tienes y puedes contar con ese volumen de búsquedas, pues jolín, ya parto de la base sin saber nada más, sin ponerte hipótesis y pedirte más datos. Yo ya sé que si es un lead en Google y mi ticket medio son, imagínate que es importante saber el ticket medio, pero bueno, pongamos un ticket medio de entre, si hablamos de SaaS B2B, de entre, ¿qué? 1.500 y 10.000. Sí. Poco. Vale, pues hombre, el CPL en Search, si puedes ir a Google Ads en Search, que te cueste 200, si luego tienes un porcentaje de cualificación alto, me parece bien. Ahora, si ponemos el mismo escenario, pero en campañas de Meta, contando con que no tenemos medición, con que no sé de qué canal me viene y cuánto convierte, partiría de la base de que son menos cualificados que Google Ads, ¿vale? Y hombre, pues necesitaría ver un coste por lead un poquito más bajo de esos 250 quizá, ¿no? Teniendo en cuenta de nuevo el ticket medio entre 1.500 y 10.000 por ponernos en un escenario. Y luego ya si nos vamos a otras plataformas como TikTok, que podemos hablar luego de este... Me interesa y seguro que a mucha gente le interesa. por ejemplo, en TikTok debería ser más bajo el Vale. CPL, pero si hablamos, por ejemplo, de LinkedIn y estamos en un caso de B2B, pues podríamos pagar un poquito más quizá. Porque en LinkedIn sí que, si tenemos bien planteada la campaña, pues podemos llegar a encontrar un nivel alto de cualificación. Pero déjame decir a todos esos CEOs y a esos CREOs que te han preguntado que por favor, antes de plantearse ninguna estrategia de inversión, configuren bien su medición. Antes de gastar ni un solo euro, configuren bien su medición. Me da igual que estés haciendo una prueba de 1.000 euros, de 2.000 euros, ¿vale? O sea, antes de darle clic a la campaña, asegúrate de que lo que va a entrar de la campaña, cuando entre en el CRM, en tu pipeline de ventas, si me convierte vas a ser capaz de decirme si viene de Google Ads, si viene de Meta, si viene de orgánico, si viene de outbound. Asegúrame que eso lo tienes. Entonces, si ya tienes esa medición, entonces podemos empezar a hablar, puedes empezar a hacer pruebas y demás. Pero sin tener eso, es lo primero que le diría si me hacen la pregunta y me dicen, no, pero... Porque muchas veces dicen, no, pero no tengo eso, pero... No tengo eso, entonces empieza por ahí. Vamos a entrar en el mundo de la planificación de esta inversión, ¿no? ¿Qué consejos nos das? ¿No? Porque sé que es uno de los mayores desafíos en B2B y en SaaS, planificar esta inversión, que cumpla con los objetivos, etcétera, ¿no? ¿Qué consejos nos das? Y luego entramos en LinkedIn y en TikTok, que es algo que está bastante hot. Vale, pues sí, justo lo que te decía de medición es el primer consejo sí o sí. De hecho, es que no es un consejo, o sea, ¿Qué conlleva esta medición? O sea, ¿qué acciones conlleva, conlleva? conlleva que tú puedas, es que hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Pero que tú, de las campañas que tienes activas con inversión y ese usuario te entra en CRM, que puedas rastrearlo. Mira, puedes hacerlo de diferentes formas, María. Si es que no hace falta tampoco volverse muy techy ni nada. Ayer tuve una consultoría con un founder de un SaaS que está empezando y que ya ha lanzado campañas en Google, ¿no? Entonces me decía, ya, pero es que yo no tengo equipo ni yo sé hacerlo técnicamente, el conectar el CRM para que me saque la información de las campañas, ¿no? Digo, no pasa nada. Digo, no hagas ninguna otra acción de captación durante una semana que no sea esta inversión. Es decir,
haz una landing única y exclusivamente para este canal de captación, con esa inversión que le vas a poner, y todo lo que entre esa semana, asegúrate de que solo viene de ahí porque no estás haciendo cualquier otra cosa. Oye, ya sin tener que configurar nada, ya estás midiéndolo más o menos de forma científica, ¿vale? Y de lo que entre por ahí, luego analiza bien, haz tu Excel y analiza bien qué es lo que ha sucedido con esos leads. Joder, no hace falta conectar nada muchas veces, pues puedes hacer la prueba primero, metodología Lean, ¿no? Haz primero la prueba si no quieres meterte en marrones, de conectar a nivel técnico y tal. Oye, y ya luego, pues si te quieres mojar un poco, si tienes una inversión un poco mayor y quieres ser responsable, pues hazlo bien, llamas a Hanbai y te conectan perfectamente este tipo de cosas, ¿sabes? Obviamente, obviamente, aquí nos pasamos el día haciendo cosas así. Vale, bien. ¿Algún otro consejo de planificación? Vale, más planificación. A ver, yo elegiría para empezar siempre un solo canal. Después de haber hecho la investigación que Vale. hablábamos y tu Excel y demás, empieza por un canal, no te líes, no quieras ir a todo. Es decir, si todavía no tienes histórico, o si tienes histórico pero no te fías de él o no funciona, que muchas veces me encuentro con que tienen varias plataformas activas y ninguna les va bien. Oye, pues ciérrame plataformas, páramelo todo, elige el Deja servicio. de gastar dinero tontamente. Efectivamente, que es que hay muchas veces que las empresas, no, 3.000 euros al mes en Google Ads, pero no nos está funcionando. No, no, pues párate. O sea, para, piensa y mide y actúa, ¿no? Entonces, eso, que no se atoren y que empiecen poquito a poco. Elijamos un servicio, ticket medio que nos interese y que podamos asumir un CPL alto, porque cuando empiezas hasta que llegas a encontrar tu canal de captación y tu funnel, pues tienes que darte tiempo. No pienses que vas a activar campañas y vas a empezar a recibir leads, pues tendrás que tener tu proceso de entender cómo optimizar ese canal, ¿no? Entonces, elige por eso el que puedas asumir el CPL más alto y que a la vez, pues hombre, en el canal donde vayas a ir, que pueda tener sentido, que haya demanda, ¿sabes? Pues, por ejemplo, si tu producto es muy nuevo y no tiene volumen de búsquedas en Google Ads, que esto se puede comprobar, se lo preguntas a tu experto en paid o al que te lleve las campañas, es una herramienta gratuita que te da Google Ads, que puedes ver el volumen aproximado de búsquedas que hay de las palabras clave por las que buscarían tu producto. Pues oye, Vale. si no hay volumen de búsquedas, no te empecines en ir a Google Ads, pues a lo mejor tienes que empezar en Meta, que a lo mejor no es el canal que más convierte, pero, jolín, es que no te van a buscar en Google Ads, ¿no? Entonces, empezaría por ahí. O sea, saber dónde está tu audiencia. Aquí ya te abro el melón de LinkedIn, TikTok. Es decir, estamos viendo que LinkedIn está cambiando mucho cada vez. Al menos yo percibo que se parece como más a un Twitter, ¿no? Que se está humanizando, que la gente explica su vida, que la gente cuelga selfies, todo el boom del social selling. ¿Es verdad que para B2B es el mejor canal ahora mismo para convertir a nivel de paid? A ver, yo creo que LinkedIn tiene mucho potencial a nivel de paid, pero o sea, hay una cosa que sí te puedo decir, que te pueden decir cualquier account de LinkedIn, tú tienes que tener presupuesto para poder anunciarte en LinkedIn. Es decir, el lead que puedes conseguir en LinkedIn es muy cualificado, ¿vale? Pero tienes que ser capaz de dos cosas. Uno, de competir con CPCs, es decir, con costes muy altos, y de poder asumir ventanas de conversión largas. No nos olvidemos que estamos hablando de B2B. Es decir, tú no tienes caja suficiente como para soportar un CPL, un coste por lead alto, y que no sepas si convierte hasta dentro de 5 o 6 meses, pues LinkedIn no te va a gustar porque te vas a meter, te vas a encontrar con costes por lead muy altos, que luego probablemente conviertan, pero convertirán al ritmo que tengan que convertir y tú al mes te has quedado sin caja o no quiere, para paid me refiero, sin presupuesto para paid, o no has visto conversiones y te vas a ir. Todo canal requiere, ya sea LinkedIn, Google Ads, todo canal requiere de una estrategia a medio o largo plazo. No podemos entender paid como que llego y beso el santo, ¿sabes? Una vez que lo tienes 6 meses, configurado... siempre digo, aprox 6 meses de margen Correcto. para encontrar la tecla y para poder decidir si estamos yendo en buena dirección o no. ¿Estarías de acuerdo con esto? Sí, sí, total, total, 6 meses, 6 meses. Y depende del tipo de cliente, ¿no? Pero bueno, Sí. si contamos un SaaS que tiene cierta caja para aguantar, no sé, un año, 2 años, pues que le dé 6 meses mínimo. Sí.
Que haga una buena investigación de mercado, una buena estrategia y que le dé tiempo a esa estrategia para funcionar. LinkedIn, en resumen, ¿no? O sea, muy targetizado, salen buenos leads, pero es caro. Puede serlo. Es que depende, es que es caro. Bueno, depende, evidentemente, depende del producto, del ticket medio, del presupuesto, Claro. obviamente. Y TikTok, o sea, TikTok es para todo el mundo. A ver, TikTok, mira, te traigo un ejemplo que lo vamos a entender muy fácil. Holded, uno de los SaaS españoles más famosos, está en TikTok. Y además está en TikTok entendiendo muy bien la naturaleza del canal. Es decir, si tú miras los anuncios que tiene publicados en YouTube y los comparas con los anuncios que tiene en TikTok, no tienen nada que ver. Entonces, ¿en TikTok se puede ir? Sí, con una estrategia adaptada a TikTok, entendiendo que es un canal que va a aportar mucho al branding, que te puede convertir, pero que probablemente se va a ubicar en una parte más alta del funnel y que vas a tener que adaptar tu estrategia a nivel creatividades y landing de conversión, por así decirlo. TikTok, digamos que estaría el nivel de contenido o quien invierta en paid en esta plataforma se dirige más a gente joven, ¿no? ¿Entiendo? ¿O crees que No, no es así? Lo digo, yo no tengo TikTok, por ejemplo, ni lo quiero, pero ¿crees que es así? ¿O que cualquier B2B podría intentar hacer una campaña por allí y vería resultado? mira, te voy a dar datos. Yo recientemente, antes de verano, en junio y julio, hice una campaña de paid media en TikTok con un cliente que ofrecía una formación en inteligencia artificial. Esta formación, bueno, estaban haciendo un poco pruebas a ver cuál es su público objetivo. Partíamos de la tesis que hicimos a raíz de una investigación de pues, a ver a qué canales podemos ir. Dedujimos que TikTok podía ser un canal en el que nos iba a salir muy barato el lead. Lo siguiente que teníamos que validar era si ese lead podía ser cualificado. Tú sabes, rango de edad. Conseguimos unos 50 leads. El rango de edad mayoritario de esos 50 leads era entre 40 y 50, sí, 40 y 55 años. Que nosotros no estemos en TikTok o que hayamos visto TikTok como un canal en el que hay bailes, De hay memes y tal. teenagers. Sí, de teenagers no significa que no pueda estar nuestro público objetivo ahí. O sea, si hay una cosa que yo he aprendido a lo largo de los años es no asumir algo como cierto si no lo pruebo yo. Es decir, todo esto que muchas veces se nos queda como, va, sí, lo típico de A/B testing, probamos con lo mínimo. No, no, es que es real. O sea, por favor, seamos consecuentes con lo que hemos aprendido todos, ¿no? O sea, oye, si llegas a la conclusión de que realmente se puede ser un canal en base a una investigación que tiene sentido, pruébalo. Ahora, pruébalo con poco presupuesto y ya está. No te va a suponer demasiado. Si encuentras la pepita de oro, va a ser genial. Si no, oye, carpetazo y a la siguiente. Este ejemplo que has puesto más bien es B2C. A mí me encaja TikTok para estrategias B2C, pero para B2B yo he visto ejemplos que funcionan y funcionan súper bien en B2B, pero porque el target está allí, ¿no? Por ejemplo, en e-commerce. Pero para, no sé, o para otros sectores dentro de B2B, ¿crees que es una estrategia que se tiene que probar? A ver, igual no empezaría por ahí. Yo te lo decía, yo te ponía el ejemplo, aunque sea B2C, por el tipo de público, para Vale, matar la leyenda de que no hay que es de personas de más de teenagers. 40 años, Sí. ¿sabes? Capaces de convertir. Normalmente, cuando yo pienso en un decision maker de B2B, pienso que está a partir de los 35, no sé, que suelen ser de más rango de edad, ¿no? Entonces, iba por ahí un poco el ejemplo, pero sí que te doy la razón en cuanto a que quizá no sería el primer canal que probaría en un B2B. Lo probaría quizá más adelante, como hace Holded, como un añadido, ¿sabes? Me voy a mirar lo de Holded, me parece interesante. También es verdad que lo más probable, ¿no?, es que se dirijan a ese emprendedor joven, ¿no? Un emprendedor más digital, pero que necesita su RP y necesita la contabilidad. A ver, yo creo que, o sea, mira, el texto más me acuerdo perfectamente es, ¿tienes una empresa y necesitas optimizar tu facturación y tu gestión de facturas y demás? Contacta con Holde a través de este anuncio tal. A ver, yo creo que tiene sentido, como decías tú, pues un poquito más adelante quizá, cuando ya lo puedes usar también como un canal de branding y tal, ¿no? Bien, es un caso a... Bueno, hay que investigarlo, por supuesto, tú lo dices, ¿no? O sea, hasta que no lo pruebas, no lo sabes. Última pregunta sobre plataformas de captación. Están las grandes, Google y Meta. De estas dos, ¿cuál crees que funciona más para ciertos sectores y cuál no?
Es decir, tú por lo que tú has visto, ¿hay alguna que me digas, mira, para este sector Google funciona más, para este otro Meta funciona más, o para este tipo de target yo tiraría antes por Google que por Meta? O sea, ¿por dónde empezaríamos? Sí. Mira, yo siempre que me viene un cliente, aunque tenga campañas activas, primero siempre intento Google Ads en Search. O sea, si Vale. podemos ir a Search, 100% vayamos a Search. Pero si nuestro producto no tiene búsquedas, no nos demos contra un muro 600 veces, por favor. Es decir, si tenemos búsquedas, perfecto. Optimicemos Search, confiemos ciegamente en Search porque va a ser lo que más nos va a convertir. Yo en las empresas de SaaS que he estado, Search era el canal número uno. Invertíamos el 70% de nuestro presupuesto de paid en Google y nos iba muy bien. Pero porque teníamos búsquedas, no era un producto típico súper nuevo que nadie ni se le ocurre buscar, ¿no? Entonces, si tenemos búsquedas, perfecto. No me vale ir a Google Ads diciendo, no, no tenemos búsquedas, pero vamos a anunciarnos en palabras clave del mismo dolor que tiene nuestro cliente. Eso en Google Ads no me vale. Eso me vale para ir a Meta, donde podemos captar con un anuncio en el que explicamos la solución a ese dolor. Pero no en Google, donde están buscando directamente una solución y nos va a costar el lead mucho más caro, pero no va a convertir hasta dentro de, vete tú a saber, ¿no? Entonces ese sería mi consejo. Vale. Y ahora ya subimos de nivel. Una empresa que dice, vale, ya me he comido el mercado español o ya me he comido mi mercado principal, tengo que salir fuera, me tengo que internacionalizar. Muchas veces vemos que antes de pues, contratar a un equipo, invertir en capital humano, invertir en estrategias outbound, se testea con paid. Se hacen campañas y se ve dónde hay más interés. ¿Qué recomendaciones tienes para lanzar estrategias internacionales de captación? Vale, a ver, yo es que aquí me he encontrado con varios casos y es que no estoy tan de acuerdo con cómo, por ejemplo, has planteado no, pues que paid sea la punta de lanza, ¿no? Mira, si ¿Vale? entendemos, María, la captación como un todo. Cuando hablamos de mercado nacional, ¿no? No entendemos paid sin ventas, ni el offline, ni el orgánico. ¿Por qué cuando vamos a internacionalizar utilizamos paid como punta de lanza sin estar conectada con el resto de patas, ¿no? O sea, para mí es como que muchas veces paid es el sacrificado cuando vamos a internacional. Cabeza de turco. Exactamente. El cabeza de turco. Y además es que es un problema porque nos da una idea equivocada probablemente de lo que pueda suceder en ese país. Yo he estado en empresas donde lo hemos utilizado para ver que, para tomarle el pulso a ese mercado y no ha funcionado. Claro que no ha funcionado, porque si no tenemos presencia offline, como por ejemplo tenemos en una empresa de software, teníamos eventos, asistíamos desde la empresa a 3 eventos al año en las ciudades más importantes de Europa, donde en nuestro sector, y en esos países llevábamos pues a lo mejor 5 años. Y teníamos campañas de paid que funcionaban en algún país mejor y en otro peor, pero funcionaban bastante bien. Y se plantea internacionalizar a Estados Unidos en un momento dado. Bien, destinamos una partida de presupuesto importante a Estados Unidos, hacemos una estrategia, investigamos canales, todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Establecemos que el CPL puede ser un poquito más alto y demás. Nos metimos un batacazo, María, pero tremendo, porque no conocíamos el mercado, no teníamos presencia offline. ¿Cómo vamos a ir con Google Ads a un mercado que no conocemos, que la gente no nos conoce? Por mucho que salgamos en la primera posición, la gente no va a llamarnos siendo que somos de otro país, por mucho que tengamos la landing en inglés, ellos al final investigan, ¿no? El B2B es así. Entonces, llegamos a la conclusión, después de, por desgracia, haber invertido presupuesto ¿Mucha en pasta? Estados Unidos, que lo primero, yo ya no hablo de internacionalización si no se trata de una estrategia en conjunto, porque Bien. primero hay que hacer presencia offline, conocer el mercado ahí a pie de calle y con eso ir acompañando las campañas de paid, que no deja de ser. Cuando ganamos leads cualificados, no es solo un éxito de paid, cuando los perdemos o no los tenemos, tampoco es un fracaso completo. Y de hecho, ya para ir terminando, toquemos este tema, o sea, toquemos este enfoque que vemos mucho de, oye, ventas y marketing es un todo y trabajan de la mano y las estrategias son conjuntas. Sí, desde el planteamiento de la estrategia hasta luego los resultados que se consiguen. Yo he estado
en empresas en las que esto también no estaba bien definido. Digamos el final del embudo, la atribución de final del embudo. O sea, no podemos tener, por ejemplo, desde mi punto de vista, María, siempre te hablo y desde mi experiencia. No es que yo tenga toda la sabiduría, ¿vale? Toda la verdad. Pero desde mi punto de vista, o sea, no puedes funcionar con un sistema de ventas que premia los leads vengan de donde vengan sin tener en cuenta la cualificación, el porcentaje de cualificación de cada canal, porque entonces muchas veces ventas va a ir en contra de marketing. No sé si me estoy explicando. O sea, creo que es importante tanto al principio, ¿no?, de la estrategia como al final de poner KPIs a ambos departamentos que puedan hacerles crear sinergias reales y que estén interesados realmente en hacer sinergias reales y no en señalarse con el dedo, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Es decir, actualmente no estoy viendo ninguna empresa que a nivel comercial esté haciendo y esté llevando a cabo estrategias distintas con el equipo de marketing y con el equipo de ventas, sino que se trabaja el tono en conjunto, trabajan los mercados en conjunto, el equipo trabaja conjuntamente y incluso hay muchos equipos, más bien pequeños, equipos más grandes ya separan entre SDR y BDR, pero la mayor parte de los equipos comerciales, el BDR trabaja leads que llegan inbound por la landing, el CRM que has contado antes, ¿no? Tienen el CRM ya integrado y reciben los leads cualificados de marketing y luego trabajan la parte de outbound. Pero el pitch es el mismo, simplemente que lo más normal es que un lead que te viene de inbound sea más fácil de cerrar porque es alguien que ya tiene interés y no estás haciendo un acercamiento en frío. Claro, total. Y si tenemos todo eso claro, pues vamos a empujar en la misma dirección, ¿sabes? Exacto. Porque una estrategia de paid no es solo hago 4 anuncios, 4 landing pages y que esto le pongo dinero y que empiece a funcionar, ¿no? No. Es que hay que hacer A/B testing, es que hay que, oye, me ha dejado de funcionar lo que me estaba funcionando hasta ahora, Así como en ventas vamos cambiando el playbook según vamos avanzando y aprendiendo, pues Paid es exactamente igual. Todo va cambiando, el usuario va cambiando, se va quemando tanto por la competencia como por nosotros, por los anuncios y propuestas de valor que tenemos y tenemos que ir iterando constantemente, ¿no? Entonces, creo que tiene que ir un poco ahí de la mano. Luego, además, también creo que es importante esto en cuanto a sincronía, ¿no?, entre ventas y marketing, que Paid Marketing tenga acceso al CRM y al pipeline de ventas para entender lo que está pasando en todo momento. Obvio. Es decir, ¿esto por qué lo digo? Porque cuando es un equipo interno no suele haber problemas, pero cuando contratamos a una agencia, esto es un problema. Porque la agencia solo se va a fijar en los leads, pero no le vas a dar acceso al CRM o no lo va a querer, ¿no? No se va a querer meter en tu CRM. Nosotros por eso nos consideramos una consultoría o boutique, porque es como trabajar con un departamento externo, pero siempre si hay CRM pedimos acceso al CRM para entender lo que está sucediendo y no ofrecer leads que yo veo que llega un lead pero no cualifica. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Yo sí que es verdad que he trabajado con agencias que esta parte no la han hecho y el resultado no ha sido bueno, pero sí que he trabajado con otras que tienen más este enfoque, con otras o con otros profesionales que tienen más este enfoque de, oye, ¿cómo estás calificando tus leads a nivel comercial, a nivel outbound? Porque es lo mismo que tengo que hacer a nivel inbound. O sea, no va a ser un MQL si no cumple los mismos requisitos. Claro, total. Por eso tan importante la parte del scoring, para poderlo tener automatizado. Si se tiene en venta, se puede tener en marketing. Oye, Jorge, súper interesante. Me alargaría aquí hablando de estrategias offline y de muchísimas otras cosas, pero se nos ha acabado el tiempo. Así que mi última pregunta, como siempre, es ¿a quién tengo que invitar al podcast? Vale, aquí te podría recomendar varios perfiles que, bueno, yo los conozco, pero les sigo también mucho en LinkedIn y creo que tienen proyectos interesantes. Te podría recomendar a Carlos Ortiz, que es un emprendedor que fundó Aloha en su día, pero que está muy metido en el mundo del emprendimiento. Publica bastante de forma activa en LinkedIn y creo que sería interesante. Y también te podría recomendar a Jaime Castillo, que es founder de Shakers, que es un crack, llevan años con el proyecto. Es un proyecto que nació para conectar a freelance con empresas. Y bueno, este SaaS ha tenido bastante éxito en cuanto a rondas de financiación últimamente y demás. Y bueno, creo que su experiencia pues podría también aportaros bastante. Bueno, pues ya lo sabéis, sois los nominados. Así que recibiréis noticias de mi parte pronto. Y Jorge, para ti, 1000 gracias por esta super masterclass que nos has dado
De verdad que yo he aprendido mucho, pero estoy segura que hay un montón de gente que va a aprender y se nota que dominas y que seguro que estás dando buenos consejos a tus clientes. No, de eso se trata, María, y yo encantado de, además de colaborar con vosotros, porque justo aunamos esas dos partes de integración con ventas y captación. O sea que, vamos, ojalá que sigamos trabajando también juntos ahí en algunos proyectos y encantado de estar aquí. La verdad que me ha gustado también mucho el ratito que hemos pasado. Pues un placer. Gracias, Jorge. Vale, gracias, María. Chao, chao.